22 minutos pasan de las 9 de la mañana, continuamos en Sin Lugar para los Haters y como te decíamos, continuamos con el segmento de Proyecto de Ciudad. Hoy en realidad finalizamos este segmento donde fuimos conversando con los distintos candidatos a concejales. Bueno, como comentábamos al inicio, solamente 2 de los candidatos decidieron no salir. Desde Unidos y desde La Libertad Avanza, para nosotros no es casualidad esto. Pero bueno, los demás han salido todos, solamente nos faltaba contactar a Más, la lista de Más para Santa Fe, y en este caso está conectado del otro lado de la línea Tony Sarinas, uno de los candidatos de esta lista que encabeza Juan Monteverde, que era conocida como Ciudad Futura, hoy es una conflusión de distintas fuerzas conocida como Más para Santa Fe. Te damos la bienvenida, Tony, te saludan Alejandro Maidana y Noelia Castañeda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, Alejandra, Noelia. Muchas gracias. Bien, mucho para conversar, falta poquito para las elecciones, el domingo, nada más. Pero bueno, queríamos comenzar haciendo un recorrido. Bueno, yo decía Ciudad Futura, hoy conocido como Más para Santa Fe, pero también en su momento con Juan Monteverde integraste el movimiento Giros, que nos puedas hacer un recorrido de esa trayectoria. Bueno, así es, como bien decís, vos sabés que desde el 2005 que venimos ahí caminando junto a Juan Monteverde por distintos barrios populares de la ciudad, tuvimos la suerte que en el 2005, y ahí ante lo que sentíamos como una falta de representación política, por lo menos de nosotros y de un grupo grande de compañeros y compañeras con quienes veníamos dando algunos debates, se nos ocurrió construir una representación política propia, en ese momento un movimiento social que llamamos Movimiento Giros, y que tuvimos la suerte, como decía, de caer. El destino nos llevó al barrio Nuevo Alberdi Oeste, más precisamente a la zona rural del mismo, donde, bueno, empezamos a sumarnos a un centro comunitario que tenía Luisa Bertoni, una compañera que nos sigue acompañando hasta el día de hoy en este recorrido social y político que venimos haciendo. Empezamos como muchos empezaron, en la militancia territorial, haciendo la tarea, dándole la leche a los pibes y las pibas de ese barrio muy olvidado de la ciudad de Rosario. Pensemos que Nueva Alberdi está antes del límite con Ibarlucea, o sea, es el último barrio de Rosario en el extremo noroeste. Y vos sabés que en las primeras recorridas, cuando íbamos a buscar a los chicos para hacer las tareas, ya muchas familias nos decían que sectores de la municipalidad, de empresas privadas desarrolladoras inmobiliarias, querían desalojar a las familias porque básicamente esas tierras que habían en la que habían habitado por 2, 3 o 4 generaciones ya no les pertenecían, sino que iban a ser fruto de la especulación inmobiliaria. Así que allí se origina un poco el germen de lo que primero es el movimiento Giros, después Ciudad Futura, con una irrupción electoral ya en el 2015, es decir, 10 años después, 10 años de construcción territorial, política, social, poniendo en práctica algo que a nosotros nos gusta mucho, que llamamos la gestión social, que no es ni más ni menos que la famosa comunidad organizada, tomando los destinos del pueblo en manos del pueblo. Vos sabés que de esta manera pudimos hacer 2 escuelas de gestión social, gestionar un tambo cooperativo, generar una industria láctea que industrializa 1000 litros de leche por día, construimos clubes de DFMs comunitarias. La verdad que es un recorrido. Yo siempre digo que Ciudad Futura es un partido quizá distinto a los demás, y siempre me gusta definirlo como un lugar, una construcción política en la que es imposible aburrirte. Vos sabés que desde hacer escuelas hasta construir una empresa pública de alimentos, nos hemos dedicado toda esta vida política de más de 20 años a materializar ideas, como decimos. Ahora, Tony, vos hablabas de este recorrido territorial, bueno, en un inicio con Giros, y te lo llevo también a la campaña actual. Bueno, hoy su campaña se basa fundamentalmente en distintas asambleas ciudadanas, donde precisamente conversan y escuchan las demandas de la gente, y consultarte cuáles son esas demandas o consultas que prevalecen y cuáles son las nuevas, porque también hay otras inquietudes hoy. Totalmente, Noelia. Vos sabés que primero déjame decirte que, como bien decís, nuestra forma de hacer la campaña tiene que ver con estas asambleas zonales. Ayer Ujú. cerramos la última, fueron 5 en toda la campaña hacia las generales. Y vos sabés que nosotros siempre abrimos las asambleas diciéndole a los vecinos y vecinas que esto no es
solamente una forma de hacer campaña, sino que es una forma en la que queremos después ejercer las bancas que nos toque ocupar en el Consejo Municipal, y seguramente y oportunamente en diciembre del 2027, cuando Juan Monteverde sea el próximo intendente de la ciudad, es la forma en la que vamos a gobernar. Es mucho más profundo que una forma de hacer campaña y escuchar reclamos, sino que tiene que ver con que la gente en las elecciones le da poder a 28 concejales, en este caso, que son los que tiene la ciudad de Rosario, y nosotros en Ciudad Futura y en Más para Santa Fe venimos diciendo hace un tiempo que lo que tenemos que hacer aquellos que somos electos es devolverle el poder al pueblo que nos lo dio. Es decir, poner de vuelta el poder en manos del pueblo. Mirá, yo no creo que nadie sepa más de qué necesita un barrio y cuáles son las mejores formas y caminos para solucionarlo que los propios habitantes de ese territorio. Y es un poco lo que hacemos. Y ustedes saben que lo que me llama mucho la atención son dos cosas en las asambleas zonales que ayer cerramos. La primera tiene que ver con reclamos que son muy básicos. Digo, la Municipalidad de Rosario y nosotros en esta campaña hemos instalado con fuerza una idea fuerza de campaña que tiene que ver con que Rosario no tiene intendente, básicamente porque los servicios más mínimos, más básicos, usuales, ordinarios y cotidianos que debería gestionar un municipio, en Rosario no están garantizados. Digo, Rosario está sucia, los contenedores estallan donde hay contenedores de basura, de residuos mal recolectados y tardíamente recolectados, el servicio de transporte es el más caro de la República Argentina, llega tarde, llega lleno, y muchas veces dice que llega y no llega. El alumbrado público está siendo un drama en muchos sectores y barrios tradicionales de la ciudad, ni hablar de los barrios populares que nunca tuvieron iluminación, ni ya sueñan con tenerla con esta gestión municipal, pero muchos barrios tradicionales de la ciudad, te diría del macrocentro de Rosario, que pasan días y meses a oscuras, digo, servicios básicos, mínimos que la gente reclama. Y a mí lo que no deja de sorprenderme, Noelia, y esto yo creo que es un gran dato, es que mucha gente con muchas necesidades pone primero la necesidad del que todavía tiene menos. Es decir, mira, una de las asambleas que más me emocionó fue la del oeste, donde una joven muy pequeña, adolescente, que contaba que vivía en el barrio Los Humitos, un barrio muy postergado en la ciudad de Rosario, con muchas carencias, contaba que camina 10 cuadras para llenar un balde de agua y así proveerse de agua potable, y cuando le tocó peticionar, cuando le tocó pensar en un proyecto, en una idea para la ciudad, dijo que necesitaba que esta lista de concejales ayude a la gente en situación de calle. Fíjate qué nobleza, digo, eso es el pueblo de Rosario. Me parece que después cuando tenemos una candidata del oficialismo que lo único que dice que hay que prohibir y llevar en cana a gente que no tiene nada, y desarma ferias populares, que es el único sustento de muchas familias, y se engalana haciéndose la valiente persiguiendo a los que menos tienen, pero son muy serviles con los poderosos. La verdad que me parece que las asambleas nos dieron como una gran lección. Primero, que la política tiene que dejar de hablar un rato y escuchar más a su pueblo, y me parece que también hay que poner el poder en manos del pueblo que lo va a saber desarrollar mucho mejor que muchos políticos profesionales de distintos partidos, te diría, que vienen fracasando hace 40 años. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te va? Alejandro Maidana te saluda. Hola, espero Alejandro. que andes bien. Preguntarte la procesión que podemos hacer, ¿no? Que puedo hacer esta conjunción de partidos, pensando más allá de lo del domingo en el 2027, en esa ciudad que por ahí pensamos todos aquellos que no nos acostumbramos a vivir en esta segregada, ¿no? Donde la pibada o los pibes están por fuera de todo, uno que trabaja también con menores en conflicto con la ley penal, que también lleva la comunicación a sectores y a jóvenes de distintos barrios. Tenemos una problemática que es que 8 de cada 10 pibes, por ejemplo, que confluyen en los talleres, no fueron a votar. ¿Cómo salimos a convencer a esos jóvenes, ¿no?, de que la única manera de salir de este pozo es justamente vinculándose, reforzando lo colectivo? ¿Y qué podemos ofrecer a los otros pibes? ¿No? Que muchas veces cuando uno habla, la única diferencia que hay entre los jóvenes es una reja, ¿no? Aquellos que han estado o han tenido menos suertes que otros están hoy por hoy penando en la cárcel de menores, porque es eso, no es un instituto, no es otra cosa que una cárcel de menores. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué pueden ofrecerlo? ¿Qué podemos ofrecerle? Cuando hablamos de lo colectivo hablamos de todo, cada uno en su lugar, a esa juventud que hoy está desmotivada a la hora de pisar o atacar una urna y que no encuentra motivación alguna en un contexto donde la coyuntura socioeconómica es abrumadora, donde las pantallas también han generado que los pibes se vacíen de contenido
y que aquello que si bien lo palpa muy de cerca, que es la construcción colectiva, y por hoy tampoco los atraiga. Mira, totalmente de acuerdo con el comentario, Alejandro. Vos sabés que, como bien decías, 8 de cada 10 pibes no fueron a votar y 6 de cada 10 habitantes de los barrios más postergados, Claro, vulnerables y populares de Rosario tampoco fueron a claro. votar. Digo, Ujú. hay que, hay que recomponer una democracia que yo creo que está en una crisis, no Ujú. diría terminal, pero sí que tenemos gobiernos nacionales, provinciales y municipales, porque nosotros siempre decimos que Milei no es el único autoritario. Digo, Puyaro y Hapkin son excelentes alumnos de Milei y de Patricia Bullrich. Nosotros tenemos que recomponer rápido esta democracia, y yo creo que la democracia hay que recomponerla refundándola, involucrando a los otros, generando pertenencia, generando identidad. Hablábamos, mira, la asamblea de ayer casi que se abocó completamente en la zona norte a laburar la problemática de los pibes, las problemáticas de los pibes de los barrios, las problemáticas de los pibes y las adicciones. Una madre que lloraba a corazón abierto en la asamblea, y eso también es recomponer la comunidad, permitirnos llorar, festejar juntos, empezar a tener pérdidas, pero también conquistas y logros colectivos. Le contaba a la asamblea su peregrinar con 2 hijos, con problemas de adicciones, con problemas de consumos problemáticos, Ujú. y que llegó hasta la autoridad máxima sanitaria de la Municipalidad de Rosario y que le decía, no podemos hacer nada. Y la señora decía, me niego a pensar que la respuesta de la máxima autoridad municipal Claro. sea no podemos hacer nada. Digo, estamos en una ciudad de 1 millón de habitantes, estamos en una ciudad, en la segunda ciudad más importante del país, y tenemos una problemática urgente con los pibes y las pibas que lo primero que tenemos que hacer es ir a buscarlos. Yo creo que también se acabó el tiempo Ujú. en que la política dice que está en crisis la democracia y se queda esperando en Córdoba y 1 de Mayo o en el Palacio de los Leones que la gente vuelva a abrazar la democracia. Lo que tenemos que hacer los partidos, los militantes que somos verdaderamente demócratas y que creemos en la democracia como la única herramienta de la transformación popular, es volver a acercarnos, es volver a convencer, a motivar, a conmover. Digo, ayer en la asamblea había un montón de pibitos y pibitas y había un montón de pelos grises y blancos, Ujú. y me parece que en ese diálogo generacional también está la Rosario que viene y la democracia que viene. Pero déjame decirte que nosotros queremos entrar al Consejo para sacar al Consejo del Consejo, queremos que Ujú. el Consejo se parezca más a las asambleas zonales y a las reuniones vecinales. Mirá, ayer conté 17 instituciones intermedias, ONG, bibliotecas populares, asociaciones civiles, que estaban en esa asamblea y diciendo, nunca nadie nos convocó para preguntarnos cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras demandas. Y son héroes y heroínas que todos los días en sus barrios, en sus comunidades, reconstruyen una democracia que está obturada, que está bloqueada, que está castigada. Digo, entonces me parece que lo que tenemos que hacer desde las instancias de poder, desde las instancias institucionales, es volver a tender la mano, volver a conmover y a convencer. En Ujú. Rosario particularmente, Alejandro, hay una crisis importantísima y nosotros estamos trabajando en un programa muy serio de salud mental y prevención social del delito vinculado a pibes y pibas entre 11 y 16 años. Vos lo sabés mejor que yo, pero es una edad Ujú. Sí, absolutamente crítica, totalmente, donde los totalmente. pibes muchas veces abandonan la escuela porque no pasan de la primaria a la Ujú. secundaria, son muy grandes para repetir en la primaria y los expulsas, y son muy Claro. chicos para entrar a un EMPA que no Ujú. te toma hasta los 17 años cumplidos en julio. Digo, entonces, estamos en un drama importantísimo. Ayer una trabajadora de Villa Hortensia nos decía, del área de cultura de Villa Hortensia, dice, Villa Hortensia llegó a tener 70 talleres en los barrios de la ciudad de la zona norte, hoy, no, hoy tiene 0. Dice, Ujú. el único que sostenemos es un taller de acuarela en el propio Villa Hortensia, donde van señoras de más de 60 años, que está perfecto, tenemos que abrazar a los adultos mayores y más en este momento, pero de 70 talleres culturales para pibes en los barrios a 0, hay un vaciamiento del Estado muy silencioso que el gobierno municipal está haciendo, y es muy peligroso y tenemos que recomponer muy rápido. Sin duda. De mi parte, la última, sí, coincido plenamente con vos, Tony. Los chicos son chicos para un montón de cuestiones, pero ahora quieren ser más chicos ¿no? Para que el punitivismo avance, ¿no? Con esta discusión de Exacto. llevar el mismo a los 14. Te llevo al terreno ya más de lo electoral. La proyección que hizo Juan Monteverde es que en el 2027 se van a fusionar, ¿no? Uh-huh. Unidos y la Libertad Avanza, o por lo menos ahí en esa discusión, y que todo indicaría o podría indicar, no hace falta ser tampoco un gran lector de la realidad o de la política para entender que quizás ese cuadro sea Juan Pedro Aliar en el 2027. ¿Qué chances hay de que lo que hoy parece
no muy posible, pero que claramente a la hora de los bifes puede darse, que tanto Zuckerman como Cavatorta también se puedan acercar al espacio y que entiendan de que quizás es la única manera de confluir en pos de esa ciudad que nos marcabas, sea trabajando todos juntos, ¿no? Totalmente, Alejandro. Mira, que Aliart y Hopkins son lo mismo, yo no tengo ninguna duda. Yo creo y estoy convencido en esto que vos decías, en el 2027 van a construir un proyecto juntos para tratar de retener la ciudad, que va a ser la única manera, por otro lado, de frenar este aluvión que yo creo que se está generando desde esta unidad que pudimos construir en la vereda de enfrente, en Más para Santa Fe. Ujú. Eso va a pasar, eso ya tiene un laboratorio a cielo abierto que va a ser la provincia de Buenos Aires, y así muy rápidamente van a ir confluyendo los sectores de centro derecha, derecha y ultraderecha, Ujú. te diría, en la República Argentina, porque básicamente me parece que es un proyecto que además trasciende lo regional, lo nacional y responde a intereses más bien transnacionales y globales. Del otro lado, creo que cada vez tenemos que ser más. Mirá, la última semana la verdad que fue muy emocionante cómo iban llegando las adhesiones, los apoyos, digo, porque además de Ciudad Futura, de todo el peronismo, del Partido Justicialista, de todos los partidos aliados históricos al peronismo, se sumaron Caruana, Mercedes Meyer, que competimos en las primarias y que responden a sectores más del progresismo, centroizquierda, del histórico Partido Socialista, que todavía sigue levantando algunas banderas como la igualdad. Me parece que todo eso está generando una fuerza muy amplia. Y básicamente en 3 días, el domingo, vamos a definir si a Rosario se pinta de violeta, como dijo el presidente el día que ganó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que no nos tenemos que olvidar que Milei, el día que ganó a Dorni en Buenos Aires, se subió al escenario y dijo: tenemos una única tarea, seguir pintando todas las ciudades de la República Argentina del color violeta, que es el color de la libertad avanza. Nosotros venimos diciendo que Rosario puede ser la primera ciudad y la segunda ciudad del país en ponerse de pie y decirle que no al proyecto privatizador y autoritario de Milei, y creemos que para eso hay que hacer los mayores esfuerzos. Digo, son muchos los sectores del peronismo, del sindicalismo, de las fuerzas sociales, que le están diciendo a los candidatos del campo nacional y popular, o que dicen ser del campo nacional y popular, que tienen que hacer un esfuerzo y llamar a votar por la lista de Juan Monteverde, básicamente porque es la única que le puede ganar. Mirá, el lunes 30 los portales y los diarios nacionales dirán: ganó Milei Rosario o ganó el campo nacional y popular. Rosario se puso de pie y le dijo que no a Milei. Eso depende de los rosarinos y rosarinas fundamentalmente, y en gran medida también de la dirigencia y sus grados de madurez política, o de su egoísmo del salvarse solo y pensar que esto tan solo es una elección de concejales y querer rajunear una banca. Ujú. Tony, te hago una pregunta que le estamos haciendo a todos los candidatos. ¿Cuál sería la relación de Más para Santa Fe en el caso de llegar al Consejo con los sindicatos? Mira, nosotros venimos trabajando muy fuerte. De hecho, ayer se armó una mesa de toda la intersindical rosarina, para darle un apoyo contundente, te diría, a la lista de Juan Monteverde. Incluso sacó un comunicado al respecto. Y después, más particularmente, déjame decirte, porque es uno de nuestros grandes orgullos de este año. Uh-huh. Sabes que este año estuvo plagado, este año y el año pasado estuvieron plagados de malas noticias. La verdad que desde que nos gobiernan Milei, Puyaro y Hapkin, la verdad que es difícil levantarse y no desayunar una mala noticia. Amén de que si uno abra los portales concentrados de Rosario, parece que vivimos en Disneylandia, pero digo, las malas noticias son permanentes. Nosotros tenemos una gran noticia que venimos compartiendo con orgullo de Ciudad Futura, que el año pasado y en el medio de la peor crisis pudimos poner en funcionamiento una empresa pública de alimentos que logramos construir junto con los sindicatos y con FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas de la Argentina, que reúne a más de 57 cooperativas productoras de alimento. Pudimos construir una caja de alimentos cooperativos, de alimentos saludables, que reducen en un 40% el precio de la canasta básica. Y eso, silenciosamente y de manera sostenida y todos los meses, por más que no salgan los grandes medios, hoy está conveniado con 17 sindicatos de la ciudad de Rosario, que todos los meses los trabajadores de esos sindicatos pueden acceder a estos productos, donde básicamente ponemos en comunión, ponemos en contacto directo a los productores del campo, a los industrializadores de los alimentos, que es una cooperativa, que es la empresa pública de alimentos, y a los trabajadores organizados en sus gremios. Digo, es una experiencia muy interesante que en caso de
de llegar a la intendencia en 2027, queremos hacer más grande, queremos hacer llegar a todos los rosarinos, porque estamos hablando de bajar un 40% la incidencia de la canasta alimentaria en el sueldo del laburante. Digo, muchas veces las ciudades y los intendentes parecen impotentes ante problemáticas que los trascienden. Digo, muchas veces la excusa de los malos intendentes es hablar de las jurisdicciones y decir, yo no puedo hacer nada con la inflación, yo no puedo hacer nada con los alimentos, yo no puedo hacer nada con los salarios. Y eso es una mentira flagrante. Básicamente, si tenés ganas y si sos creativos, desde los municipios podemos hacer todo. Por ejemplo, producir alimentos, por ejemplo, bajarle la incidencia de la canasta básica alimentaria a los laburantes, y eso es lo que estamos haciendo. Así que celebramos siempre y trabajamos siempre junto con lo que entendemos que es lo que va a salvar la democracia, que como decía al principio es la comunidad organizada, por ende la organización de los trabajadores, la organización de las compañeras, la organización de los barrios populares, de los sectores sociales, culturales, es lo que me parece a mí que se tiene que volver a poner de moda, y eso tiene que estar impulsado desde el poder político de la ciudad, porque Rosario siempre fue una ciudad rebelde, Rosario siempre fue una ciudad que se plantó ante el poder central, y yo creo que el 29 de junio empezamos a construir eso desde los sectores sociales, políticos, culturales y también sindicales. Bien, Tony, la última, y te agradecemos muchísimo por estos minutos. El domingo 29, ¿por qué hay que votar a Más para Santa Fe? Mirá, yo creo que hay que votar a Más para Santa Fe porque esto, además de una elección para concejales y además de romper una mayoría automática que te diría que es escandalosa lo que está sucediendo en el Consejo Municipal, el intendente Hapkin, quizás esto muchos ciudadanos no lo saben, pero cuentan con 15 concejales que son levantamanos a sueldo, es decir, lo único que hacen es levantar la mano a cualquier capricho del intendente, y eso genera que la ciudad está cambiando su fisonomía, está siendo vapuleada por los avances de sectores inmobiliarios, que básicamente lo que hacen es presentar y acordar proyectos con el intendente que sin discusión y a libro cerrado se aprueban en el Consejo. Y así podríamos decirlo con un montón de aspectos de la ciudad. Digo, hay que romper esa mayoría automática, por eso hay que votar a la lista de Más para Santa Fe, y además tenemos 1 año y medio, 2 años para practicar una nueva forma de democracia que sea la que triunfe en el 2027 y haga que en Rosario el pueblo vuelva a gobernar su propio destino a partir del 10 de diciembre del 27 con Juan Monteverde intendente. Yo creo que por todo eso y para decirle que no al gobierno autoritario de Milei, de Pujaro y de Hapkin, hay que votar a la lista de Más para Santa Fe. Tony, muchísimas gracias. Tenés un saludito acá. Laura nos pone excelente pantallazo de la realidad. Vamos, Tony, denme una urna, nos dice por acá. Así que bueno, muchísimas gracias, Tony, por estos minutos, también por cerrar este espacio de propuestas que trajimos acá para escuchar precisamente las propuestas de los candidatos, porque es esencial para el votante, para llamar también a que la gente vaya a votar, y para conocer las propuestas es necesario escucharlos, es necesario que salgan en los medios. Yo quizás con esto voy a ser un poco reiterativa, pero bueno, hoy abríamos el programa contando que solamente 2 espacios no accedieron a salir. Uno es el espacio Unidos con Carolina Labairú y el otro es el espacio de Juan Pedro Aliar de La Libertad Avanza. Y no es casual, acá se le dio el micrófono a todos por igual. Bueno, quienes no salieron fue por una decisión clara de no salir. Totalmente. Por eso te agradecemos. No, por favor, yo me sumo a tu pedido en relación a que la gente vaya a votar. Vos sabés que nos gusta mucho en Ciudad Futura, en Más para Santa Fe, la mejor y la campaña más linda que sabemos hacer es ir a golpear las puertas de todos los barrios de la ciudad y hablar con la gente. De hecho, ahora estamos yendo a barrios Hospitales y La Lata a hacer esta tarea militante. Y vos sabés que lo que primero que te encontrás del otro lado de la puerta es con mucha bronca, y es clara, y esa bronca uno empatiza y la tenemos nosotros también y nosotras también, los que estamos en la lista de Más para Santa Fe, porque básicamente Rosario está absolutamente olvidada y abandonada por el intendente o por el no intendente que tenemos. Ahora bien, la mejor forma de canalizar la bronca es yendo a votar. Justamente si no vamos a votar y si transformamos la bronca en apatía y en inquietud electoral, ganan los mismos de siempre. No ir a votar es votar a Hapkin.
Entonces tenemos que salir, tomarnos el trabajo, el domingo probablemente esté fresco, pero por lo que veo va a haber un solcito hermoso para ir a votar, hay que agarrar el DNI, ir a votar y mostrar toda esa bronca, toda esa rebeldía y toda esa angustia acumulada, empezar con el voto a transformarla en esperanza. Lista 08, estamos tercero en la boleta única, dos manitos que se entrelazan, que básicamente es el símbolo de la comunidad organizada, y al lado la cara de Juan Monteverde. Creemos que poner la cruz ahí es empezar a creer en que Rosario puede ser distinta. Te mandamos un abrazo grande, Tony. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y perdón por la extensión. No, por quizá favor. Me extiendo mucho en la respuesta, pero les agradezco el tiempo. Un abrazo. Tony Hasta Salinas, luego. candidato a concejal por Más para Santa Fe. Bueno, cerrando este segmento de Proyecto de Ciudad, donde precisamente conocemos los distintos proyectos de cada uno de los candidatos a concejales.